Nuestro próximo invitado también es un gran amigo, Pablo Fernández. Pablo es CEO y fundador de NMB Consultores, es Project Manager y hace más de 30 años implementa distintos ERPs en Argentina y Latinoamérica, especializado en análisis de procesos administrativos y tecnológicos en pymes. Pablo nos va a presentar su ponencia que tiene como título "Cómo implementar un ERP y no caer en el intento". Pablo, un gusto recibirte, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Bueno, quería consultarles si están viendo mi pantalla, Perfecto, presentación, si me escuchan bien, si me dan un OK. todo Y, bien, bueno, muchas adelante. gracias. Buenas noches a todos. Desde ya muy agradecido a la Universidad de Belgrano y a Juan Carlos en particular por permitirme compartir esta jornada. Eh, Y estaba escuchando al amigo Manea recién, me dejó una buena presión hablando sobre el tema de los cambios de software y del tiempo que requiere, que básicamente es uno de los temas principales que vamos a tratar en esta charla. Además de todo lo que tiene que ver con el cambio en la cultura organizacional. ¿Por qué de este título? Bueno, la idea es responder un poco a a lo que podemos evitar o cómo podemos evitar el fracaso en un proyecto. Lo que es igual, cómo tener el éxito en una implementación de un software de gestión. Obviamente que siempre orientado a las pymes, ¿sí? Mi objetivo hoy es dejarles una serie de herramientas y de recomendaciones que les sirvan a ustedes, digamos, para transitar mejor todo lo que tiene que ver con un cambio de software en la empresa. Dicho esto, hagamos que funcione. Primero les quiero dejar alguna estadística que está elaborada por la Cámara de Software de nuestro país, ¿sí? De cuáles son los problemas básicos, ¿no es cierto?, por los cuales fracasan los proyectos en nuestro país. Fíjense que en su mayoría los porcentajes son bastante similares, o sea, o funciona, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la principal reflexión con respecto a estos porcentajes o a esta estadística? Que esto uno generalmente lo sabe cuando el proyecto ya terminó o cuando está en curso. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, la principal consecuencia es que evidentemente ya hicimos la gran inversión en el proyecto de software. Entonces, la idea es, o sea, que para prevenir todo esto, ¿no es cierto?, empecemos a tener una serie de cuidados y una serie de pasos previos a la implementación del software. Acá hay algunos conceptos de por qué fracasa un proyecto de ERP, ¿no es cierto? Yo quiero centrarme en dos o tres aspectos principales, ¿no es cierto?, que tienen que ver. Uno que se menciona por ahí que son los plazos agresivos o irreales. Los plazos de un proyecto son aquellos que uno debe considerar junto con el proveedor de software. ¿En cuánto tiempo el proveedor de software puede ayudarnos a implementar el sistema en nuestra empresa y cuánto tiempo podemos dedicarle nosotros como empresa a esa implementación? Después nos vamos a ir centrando un poco en todos estos temas. La falta de liderazgo de compromiso por parte de la dirección de la empresa. El liderazgo en un proyecto de software tiene dos aspectos. Generalmente cuando empezamos un proyecto, uno generalmente lo que hace es definir un líder de proyecto que es aquel, ¿no es cierto?, que va a tener el contacto permanente con la empresa de software. O sea, aquel que va a llevar el día a día, ¿no es cierto?, que va a ir controlando la ejecución. Pero siempre es importante que la dirección de la empresa, el dueño de la empresa, el dueño de la pyme en este caso, nunca deje de estar involucrado. Perder de vista, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con el proyecto en sí, suele ser un error bastante habitual, ¿no es cierto?, porque al momento que se quiere retomar, digamos, ruido de que hay problemas,
lamentablemente a veces es tarde, ¿sí? O sea, con lo cual el dueño o director de la empresa nunca debería perder de vista el proyecto, por lo menos en cuanto a lo que se refiere al control. Y otro tema fundamental de lo que digamos acá en esta diapositiva es no identificar, detallar o documentar el alcance. Después vamos a hablar muy especialmente de lo que tiene que ver con el alcance de un proyecto de ERP. Pero uno tiene que poder explicitar los motivos por los cuales los cambia y qué es lo que pretende con ese cambio, básicamente a su proveedor, al proveedor que uno elija. Este gráfico que les estoy mostrando acá lo vamos a seguir a lo largo de toda la charla. Un proyecto de ERP en forma simple, en forma sencilla, implica definir una necesidad, o sea, por qué vamos a cambiar el sistema, todo un proceso de selección y contratación y un inicio de proyecto. Todo esto es lo que vamos a determinar como la etapa comercial, en la etapa en la cual dijimos, bueno, necesitamos cambiar el software, elegimos el proveedor y empezamos el proyecto. Vamos a ver que lo vamos a abrir en 4 fases, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con la etapa de ejecución y control del proyecto. En esto vamos a centrar un poco la charla y el resto de las diapositivas. La primera pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿realmente necesito un ERP para la empresa? Esto es lo que nos va a definir los motivos del cambio. ¿Cuáles son esos motivos habituales? Bueno, pueden ser cubrir los procesos de la empresa. Generalmente cuando llegamos a una pyme nos encontramos que en su gran mayoría trabajan uno o más procesos o todos, ¿no es cierto? Los trabajan en Excel. Todos sabemos que si bien todos le deseamos larga vida al Excel, ¿no es cierto? O sea, la realidad es que como herramienta para hacer toda la administración de una empresa suele ser riesgosa. Podemos seguir utilizándolo como una herramienta adicional, ¿no es cierto? Pero no para la administración total de la empresa. Otro de los motivos son los crecimientos, ¿sí? Crecimientos en todas sus formas, cuando empezamos a tener nuevos proyectos dentro de la empresa o porque incorporamos nuevas líneas de negocio, abrimos una sucursal o tomamos más personal, ¿no es cierto? También pueden ser un buen motivo para el cambio, para la incorporación de un software. Buscar una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Bueno, todos, en cada uno en nuestro segmento de negocio, miramos un poco con el rabillo del ojo qué está haciendo nuestro vecino, ¿no es cierto? Y lo que tratamos siempre, obviamente, es de ganarle a ese vecino, ¿no es cierto?, a ver cómo podemos generar más negocios que ellos. Entonces, generalmente, la implementación del software tiende a obtener una ventaja competitiva. También después vamos a hacer alguna mención particular. Las expectativas futuras. Si bien yo escribí esto, ¿no es cierto? O sea, a ver, creo que no es uno de los motivos principales por los cuales uno debería cambiar un software. Yo siempre creo que las expectativas futuras o los proyectos futuros que tengamos dentro de cada empresa, para cambiar un software es una consecuencia de los 3 puntos anteriores. De cambiar o tenemos que tratar de adaptar es la actualidad de la empresa. Y en lo posible, ¿no es cierto?, ver cómo nos va a acompañar un proveedor para aquellas, si quieren, aquellas expresiones de deseo hacia el futuro, ¿sí? Y la que menos me gusta de todas, ¿sí?, que son los requerimientos de terceros. Esto es bastante habitual en las pymes, ¿sí? O sea que existen requerimientos que son contables, impositivos, organismos de control, etcétera, etcétera, que a veces nos fuerzan a hacer un cambio de software. Tratemos de no perder de vista los puntos anteriores. Si bien es cierto que muchas veces nos vemos obligados a hacer un cambio por requerimientos de terceros, que realmente nos provoquen una satisfacción digamos, en el cambio del software, ¿no es cierto? Y tratar de reconocer los motivos anteriores, además de esos requerimientos de terceros.
Todo esto, estas necesidades, lo que vamos a todas estas necesidades es lo que vamos a empezar a llamar el alcance o los objetivos por los cuales vamos a cambiar un software. Ahora bien, siguiendo con el proceso de selección y contratación, fíjense que yo por acá arriba les voy dejando en qué parte de aquel gráfico que les mostraba estábamos parados. Una de las preguntas que sigue es, bueno, ¿cómo busco un ERP para mi empresa? Y acá les voy a empezar a dejar una serie de recomendaciones. Documenten el alcance del proyecto, el objetivo. Esto va a empezar a dar inicio a lo que vamos a ir llamando un plan de proyecto, un plan de trabajo. Háganlo en forma simple, ¿sí? O sea, traten de explicitar aquello que yo le tengo que decir al proveedor de software, ¿no es cierto?, de por qué y para qué quiero implementar un software. Es fundamental, ¿sí? O sea, porque eso va a definir un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo del proyecto. Y otro aspecto fundamental a documentar, que en definitiva lo que vamos a hacer es trasladárselo a nuestro proveedor, son todos los requerimientos o todo lo que le vamos a pedir al software que haga dentro de la empresa. Vamos a tener requerimientos funcionales y requerimientos técnicos. Dentro de los funcionales, bueno, está básicamente lo que hablábamos en la diapositiva anterior, que son cuáles son los procesos que debo cubrir y que yo podría simplificar, ¿sí? Dentro de los requerimientos técnicos, tengo que basarme siempre, obviamente, en la infraestructura que tengo, ya servidores, terminales, sistemas operativos, y después, obviamente, voy a tener que concordarlos, ¿no es cierto?, con aquellos que me requiere el software, con el proveedor que yo elija. Siguiendo con la parte de selección, una de las preguntas bastante habituales es, ¿cómo sé qué software se va a adaptar a las necesidades de mi empresa? La respuesta es simple, aquella que cubre el alcance que definimos en todos los puntos anteriores. Es decir, el software tiene que cubrir mis expectativas, mis requerimientos y el objetivo por el cual yo estoy implementando un nuevo software en la empresa. Ahora bien, otra de las cosas que yo debería definir previamente a la selección de un proveedor es qué modalidad de contratación quiero elegir o voy a elegir. Acá vamos a encontrar más de un formato y esto también obviamente muchas veces depende del proveedor que ustedes elijan. No todos los proveedores les van a ofrecer las mismas modalidades de contratación, ¿no es cierto? Pero podemos tenerlo en cuenta que a la hora de elegir, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar básicamente con estos tres modelos. Uno que implica la compra del software. ¿Qué implica la compra de un software? La instalación en un servidor propio. Esto implica que lo que voy a necesitar es tener una infraestructura de un server, ¿no es cierto?, más una serie de terminales, más una red, más una serie de requerimientos de sistemas operativos. Esto implica, a nivel económico, la compra de las licencias. Imagínense que están comprando un auto, bueno, se lo están comprando el auto, en vez de alquilarlo, en vez de obtenerlo en modo de leasing, que es el ejemplo siguiente. Nosotros podemos alquilar el sistema, va a estar instalado en un servidor propio, y después lo que van a tener es el pago de un canon mensual por el uso de esas licencias. Es decir, no van a pagar el costo de las licencias, pero van a pagarlo en el tiempo. Y el último aspecto es contratar el sistema, que también es un modelo de alquiler, en la nube, acceder vía Internet. Acá vamos a tener distintos componentes del pago mensual. Uno que es por el uso del software o el alquiler, dicho de otra manera, otro por soporte, otro por actualizaciones de software y otro por el hosting, o sea, por la radicación del sistema en un servidor de terceros. Una cosa que es importante, obviamente como algo que ya se venía dando previo a la pandemia, ¿no es cierto? O sea, se empezó a ver de que cada vez más se elige todo lo que tiene que ver con modalidad en la nube. Por dos motivos. Obviamente que a partir de la pandemia se incrementó todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y además creo que todos empezamos a acostumbrarnos un poco a trabajar en otros ámbitos que no es la oficina.
¿sí? O sea, con lo cual esto incrementó todo lo que implica la contratación de software en la nube. Y otro de los aspectos fundamentales es una cuestión de costos. Todo lo que mencionamos anteriormente, las otras dos modalidades, requieren de un costo de infraestructura, que generalmente son esos costos ocultos que a lo mejor no calculamos o no sabemos calcularlo, o no los calculamos en el tiempo, pero ustedes piensen que el hecho de tener radicado el software en un servidor propio implica la compra de un servidor, el mantenimiento de ese servidor, de servidores, de sistemas operativos propios, mantenimiento de redes, sistemas de comunicaciones, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un costo oculto. Ese costo, ¿sí?, es el costo que normalmente en una contratación en la nube, ¿no es cierto?, lo que hacemos es reemplazarlo por este concepto de hosting, que es el último concepto que aparece acá abajo. Bien. Ahora, habiendo establecido todas las pautas previas o estas consideraciones generales, digo, bueno, ¿dónde busco un ERP que sea el adecuado para mi empresa? Acá tenemos varias metodologías. Hacer una búsqueda en frío, lo que llamamos una búsqueda en frío, que es meternos en la web y hacer búsquedas genéricas más o menos orientadas a mi negocio. Que nos vamos a meter en Google y vamos a empezar a escribir sistema de gestión orientado para repuestos de auto, para droguerías, para constructoras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por supuesto que ustedes saben que Google tiene una serie de logaritmos, ¿no es cierto?, en los cuales primero va a orientar aquellas búsquedas a aquellas empresas que, bueno, obviamente pagan para aparecer primero, ¿no es cierto? Y después todo lo demás va a depender, ¿no es cierto?, de la intuición, de la búsqueda que hagamos y de la investigación que hagamos cada uno de nosotros para la búsqueda del software. Pueden utilizar la asistencia de consultoría externa, ¿no es cierto? Existen, ¿no es cierto?, obviamente empresas o consultoras, ¿no es cierto?, que se dedican específicamente a la búsqueda de software. Acá, obviamente, vamos a sumar un costo a lo que tiene que ver con todo el proyecto de software que queremos encargar. Podemos recurrir a páginas que están orientadas. Van a encontrar ustedes en la web, pueden encontrar distintas páginas, ¿no es cierto?, que son una ayuda, que los orientan, ¿no es cierto?, en función de que ustedes vuelquen todas esas consideraciones previas que les comentábamos anteriormente, que son los alcances del proyecto y básicamente cuáles son los requerimientos funcionales. En función de eso, esas páginas lo que van a hacer es orientarlos hacia algunas marcas de software y algunas compañías de software, ¿no es cierto?, que les recomiendan para contactar, ¿no es cierto? En algunos casos esas páginas son gratuitas, en otros casos tienen algún tipo de costo. Algo bastante habitual, ¿no es cierto?, que es consultarle a nuestros colegas. Si uno tiene colegas dentro del mismo segmento, dentro de nuestro mismo segmento de negocio, y tiene una buena relación con ellos, bueno, obviamente puede consultarlos, ¿no es cierto?, a ver qué están usando, ¿no es cierto?, cuál es digamos, el resultado que les dio la implementación de un determinado software, ¿no es cierto? Siempre es una buena recomendación. Y muchas veces hay sugerencias de nuestro contador, de asesores externos que tengamos, que ya trabajen para la compañía y que ya tengan experiencia, digamos, en la utilización de software en otros clientes. También puede ser una buena forma, ¿no es cierto?, de búsqueda del ERP. O podemos utilizar una combinación de todo esto que vemos acá, ¿sí? Hacer una buena comparación, ¿no es cierto? Utilizar el tiempo, o sea, utilizar el tiempo en la búsqueda les va a minimizar la posibilidad de un fracaso futuro en la implementación del software. Nunca escatimen tiempo, ¿no es cierto?, en todas estas tareas, ¿sí? O sea, les puedo asegurar, ¿no es cierto?, que a lo largo de muchos años hemos visto muchos casos en los cuales la decisión de la contratación de un software se toma muy a las apuradas. Y se toma en función de que, bueno, nos gustó el software, nos gustaron las pantallas, nos resultó confiable el vendedor o el consultor que vino, ¿sí? Y en definitiva no comparé demasiado una cierta cantidad de software, no investigué lo suficiente. Lamentablemente,
el fracaso del software se da una vez comenzado a ejecutar el proyecto. ¿Sí? O sea, con lo cual, siempre la sugerencia es utilizar la suficiente cantidad de tiempo en todas estas etapas que les estoy mencionando. Otra pregunta que es bastante habitual. ¿En mi empresa necesito un ERP a medida o existe alguno que cubra todas las necesidades que tengo, todas las necesidades funcionales que yo tengo? Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, ¿esto es necesario o puedo adaptarme a algún software, ¿no es cierto? O a algún software que yo estoy buscando, nada, o sea, en función de lo que me vayan mostrando los distintos proveedores, yo seleccionaré, ¿no es cierto?, si yo puedo adaptar mis propios procedimientos a un software o es imposible que lo haga. Acá hay algo que nos pasa muy habitualmente. Las empresas tienen esa costumbre de decir, bueno, mis procesos son distintos a todos, nosotros hacemos las cosas en forma diferente, ¿no es cierto? Eso no es una buena señal. Generalmente no es es una buena señal para el proveedor, no es una buena señal para ustedes. ¿Por qué es una buena señal para el proveedor? Porque el proveedor va a poner un warning, o se va a poner una alerta, ¿no es cierto?, de que tiene que cubrir posiblemente costos ocultos durante el proyecto y es muy probable, ¿no es cierto?, que cotice una mayor cantidad de horas para cubrir aquello que le dicen, bueno, nosotros somos especiales, hacemos las cosas distinto, ¿no es cierto? Y bueno, nada, o sea, esto lo que va a provocar, ¿no es cierto?, es que haya más tiempo de investigación, más tiempo de relevamiento y obviamente más tiempo de implementación. El porcentaje de cobertura de los requerimientos. Todo lo que comentábamos en términos de requerimientos, sería bueno o sería aconsejable definir una matriz de ponderación de criterios. Esto significa, ¿cuál es el porcentaje de importancia que yo le asigno a cada uno de esos requerimientos? Entonces, cuando el proveedor empiece a contestarme, o sea, cómo cubre esos requerimientos, ¿no es cierto?, yo voy a poder tener un porcentaje total, ¿no es cierto?, de cobertura de cada uno de los software que estoy seleccionando. Eso me va a permitir tener un parámetro, ¿no es cierto?, en función de la decisión de comprar o de no comprar ese software. Y una cosa que siempre es importante es, bueno, ¿cuál es el presupuesto que le voy a asignar a todo el proyecto? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a preguntar y empezamos a preguntar precios. Y en realidad no tenemos un presupuesto asignado, ¿no es cierto? O sea, empezamos a enterarnos, ¿no es cierto?, cuánto cuesta un proyecto de software dentro del mercado. Obviamente que se van a encontrar con un montón de variaciones y algunos los van a sorprender, les van a parecer más baratos, más caros, pero nunca van a saber cuál es el presupuesto correcto. Entonces, siempre es importante decir, bueno, ¿cuánto dinero yo voy a destinar para un proyecto de software? ¿Cómo se puede calcular eso? En general es bastante complicado. Hay ciertas mediciones que ayudan a calcularlo generalmente en función de los montos de facturación de una empresa. Pero traten de tenerlo preasignado, ¿sí? Eso los va a ayudar en la búsqueda. En toda esta etapa, una vez que construimos todo este listado de requerimientos y empezamos con la búsqueda del software y más o menos sabemos a quiénes vamos a convocar, necesitamos saber qué es lo que le vamos a informar al proveedor, ¿no es cierto?, para que empiece a brindarnos información del software. El primer dato fundamental es la cantidad de usuarios concurrentes, ¿sí?, o sea, que van a utilizar el sistema. Tengan en cuenta que la cantidad de usuarios concurrentes son todos aquellos que trabajan en forma permanente sobre el software durante una X cantidad de tiempo de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Cuáles son los objetivos?
Recuerden que al principio yo les había dicho, traten de documentarlo, aunque sea una frase simple, pero traten de trasladarle a su proveedor de software, ¿no es cierto?, por qué y para qué van a implementar el sistema, por qué quieren hacer este proyecto. Un listado de requerimientos funcionales. Ese listado de requerimientos funcionales que habíamos enunciado al principio, ¿no es cierto?, es importante bueno, nada, que se lo expliciten al proveedor, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos críticos? Generalmente, generalmente en este proceso de selección, nosotros sabemos cuáles son aquellos procesos críticos que queremos implementar. Casos de uso. No dejen de documentar casos de uso. Los casos de uso son aquellos que queremos que el proveedor nos brinde durante una demostración, ¿sí? Después vamos a ver que lo que le vamos a pedir al proveedor es que nos demuestre el sistema y tenemos que hacerlo en función de los requerimientos funcionales y de los casos de uso. Y obviamente contarle cuáles son los tiempos que nosotros pretendemos de proyecto. Todo esto va a determinar una primera parte de lo que denominamos el plan de trabajo o el plan de proyecto, ¿sí? ¿Qué le vamos a pedir al proveedor? Bueno, claramente una demostración del producto en base a los casos de uso, que nos cuente cuál es el expertise que tiene dentro de nuestro segmento de negocio y algunas referencias, que nos comente cuáles son los requerimientos funcionales y técnicos del sistema y cuáles son las condiciones de contratación. Esto es fundamental. Las condiciones de contratación deberían estar explicitadas en un contrato entre las partes, ¿sí? Dentro de ese contrato, todos los datos que vinimos charlando con respecto al plan de trabajo. Un cronograma del proyecto, cómo nos van a atender en la postventa, cómo van a realizar la migración de datos, la metodología de capacitación y testing, las condiciones comerciales y un acuerdo de confidencialidad. Sumamente importante. El acuerdo de confidencialidad es indispensable en los casos en los cuales ustedes contraten el sistema en la nube, ¿sí? Porque básicamente, si bien los datos no es que están expuestos, en cierta forma sí son bastante accesibles. O sea, con lo cual es comprometer al proveedor, ¿no es cierto?, que no van a utilizar los datos de ustedes, ¿no es cierto?, para ningún otro caso. Por último, viene la etapa de contratación. Elegimos el proveedor según aquella matriz de ponderación, firmamos el contrato, hacemos una reunión de inicio de proyecto y hacemos la presentación del equipo de trabajo. Bien. Aquí tenemos el acuerdo con el proveedor. El acuerdo con el proveedor nos pusimos de acuerdo en los objetivos del proyecto, cuáles son los entregables. Los entregables son aquellas licencias que les mencionaba al principio y cuáles son los servicios que me tiene que brindar el proveedor durante toda la etapa del proyecto y al cierre del proyecto. Los requerimientos funcionales y técnicos, el plan de trabajo o cronograma de tareas. ¿Quiénes son los responsables de cada lado? Acá tengan en cuenta lo siguiente, siempre es importante que exista, tanto de un lado como del otro, ¿no es cierto?, un interlocutor válido. ¿Sí? O sea, que no existan comunicaciones entre varias personas porque lamentablemente cuando pasa eso se empiezan a perder datos del proyecto, ¿sí? Entonces, siempre que la comunicación sea uno a uno. La estimación de costos, los hitos, cuáles van a ser los puntos de control que vamos a establecer, a lo largo del proyecto. Asuntos abiertos, tengan en cuenta esto. Los asuntos abiertos es todo aquello que no pudimos terminar de definir durante toda esta etapa. Muchas veces pasa que, bueno, a lo mejor hay cuestiones dentro de los procesos que no supimos definirlo lo suficientemente bien, no pudimos llegar a un acuerdo definitivo, ¿no es cierto? Pero sabemos que están ahí, sabemos que posiblemente tengamos que definir un plan de contingencia. Pongámoslo por escrito, sepamos cuáles son, ¿sí? Porque eso implica un riesgo dentro del proyecto. ¿Cuál va a ser la metodología de administración del proyecto y los criterios de cierre del proyecto y los factores críticos de éxito? Otros documentos.
Otros documentos, todo lo que deberíamos incluir dentro de la documentación son la factura, los remitos, órdenes de pago, todo aquello que queremos, ¿no es cierto?, que nos diseñen, ¿no es cierto?, para salir a la cancha con el sistema. ¿Ok? Bien. Yo acá les marqué aquellos que considero que son los más importantes dentro de este acuerdo con el proveedor. ¿Sí? Una pequeña salvedad con respecto a los requerimientos funcionales. ¿Sí? Los requerimientos funcionales los dividimos en dos. Aquellos que son funcionalidades estándar del sistema y aquellos que no están alcanzados por el sistema. En esos casos hay una serie de tareas que tenemos que realizar, ¿no es cierto? ¿En qué casos? En aquellos que estemos solicitando un desarrollo a nuestro proveedor. ¿Ok? Pero lo más importante de todo es que en función de todas las funcionalidades, ya sean estándar o no, ¿no es cierto?, nuestro proveedor nos arme un prototipo para poder testearlo e implementarlo, ¿no es cierto?, nosotros mismos. A partir de acá, ¿sí?, empezamos con la etapa de ejecución y control del proyecto. Acá ustedes van a encontrar, según los libros de administración de proyectos o dependiendo del proveedor de software, generalmente van a encontrar muchas variantes en cómo se distribuye un proyecto en la ejecución de un proyecto de software. Básicamente yo lo que hice acá fue definirle aquellos puntos fundamentales que creo que debería contemplar una pyme, aquellos que debería contemplar y no debería dejar escapar, ¿no es cierto?, para no fracasar en el proyecto. Vamos a acelerar un poco porque me están marcando los tiempos. Una reunión inicial. Esa reunión inicial, en definitiva, lo que vamos a hacer es presentar todo aquel plan de trabajo, ¿no es cierto?, ya ahora sí, en forma definitiva. El paso siguiente sería que nuestro proveedor haga un relevamiento de procesos, que conozca nuestra empresa, ¿sí?, o sea, que sepa cómo trabajamos y obviamente que sepa cómo queremos trabajar. ¿Sí? O sea, más allá de cómo trabajamos hoy, acuérdense que nosotros incluíamos dentro del proyecto de software expectativas de cambio, ¿no es cierto?, y mejoras en los procesos. Migraciones de datos. El proveedor tiene que explicarnos, ¿no es cierto?, cómo va a migrar maestros al sistema. La carga inicial en un sistema suele ser bastante tediosa. Por ejemplo, estamos en una empresa que tenemos 2.000, 3.000, 10.000 artículos, cargar uno por uno obviamente que va a ser bastante tedioso. ¿No es cierto? O sea, con lo cual, lo que vamos a necesitar es la asistencia del proveedor para migrar esos maestros de datos, ya sea artículos, clientes, proveedores, etcétera, migrarlos al nuevo software. Obviamente la instalación técnica del ERP y el armado del prototipo. Es decir, con toda la información inicial, con el relevamiento, la migración de datos, ¿sí?, y una configuración preliminar o configuración básica, armar un prototipo con el objetivo de llegar a la capacitación. Yo acá les voy a dejar algunos ejemplos de cronogramas de tareas, ¿no es cierto?, los cuales podemos utilizar. Un diagrama de Gantt, un project. Si no tienen un project, pueden hacerlo en una planilla de Excel, no importa, lo importante es definir quién, cuándo y cómo, ¿no es cierto?, va a ejecutar una determinada tarea. Y obviamente ponerlo en fechas y ponerlos en el tiempo. Eso podemos explicitarlo, digamos, en un cronograma secuencial para saber, obviamente, qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después. Siempre graficarlo, ¿no es cierto?, resulta más cómodo, ¿no es cierto?, de ver, o sea, qué es lo que tenemos que ejecutar primero y qué después. Y lo mismo, explicitarlo en una secuencia temporal. Más o menos en la duración del proyecto que pactamos con el proveedor, cuándo se va a ir ejecutando cada una de esas tareas. En la fase 2 vamos a trabajar en la parte de capacitación. La capacitación debe realizarse siempre con los procesos relevados y utilizar datos reales de la empresa. Esto lo que va a hacer es ayudar a los usuarios finales a comprender, ¿no es cierto?, lo que están viendo y lo que están trabajando. ¿Ok? O sea, trabajar sobre datos simulados o sobre datos inventados, lamentablemente, ¿no es cierto?, va a llevar a la poca comprensión, ¿no es cierto?, de las capacitaciones que le están dando a los usuarios. Y el testeo del sistema.
siempre es parte de la capacitación, por eso lo tenemos ahí resaltado. Siempre tenemos que tratar de que el usuario final vaya probando el sistema a medida que va recibiendo las capacitaciones. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tratar de hacer es de validar las pruebas y de que el testeo del sistema surjan recomendaciones de cambio en la configuración del sistema. Recuerden que todavía no hicimos la puesta en marcha, o sea que todavía estamos a tiempo de hacer correcciones en lo que tiene que ver con la parametrización y cómo va a funcionar definitivamente el sistema. El objetivo final de toda esta etapa es determinar cuándo vamos a poner en marcha el sistema, cuándo vamos a arrancar. ¿Ok? En la fase 3, lo que vamos a hacer es verificar el avance del proyecto, cómo resultaron las capacitaciones y los testeos, vamos a validar las configuraciones y las migraciones, y posiblemente disparemos esas correcciones de las que hablamos. También en esta etapa el proveedor va a trabajar en lo que es el diseño de formularios, o algo que obviamente vamos a tener que validar. Y aquello que habíamos mencionado en el plan de trabajos inicial, ¿no es cierto?, es ver si se cumplieron aquellos asuntos abiertos de los que habíamos hablado, o si se transfieren a una etapa de postventa. ¿Ok? Por último, para ir cerrando el proceso, lo que vamos a hacer es dar de alta a los usuarios, podemos ir haciéndolo durante el proyecto, ¿no es cierto? Acá lo que vamos a hacer es cerrarlo, definir los permisos a cada uno de los integrantes, hacer una migración definitiva. Esto es bastante habitual. Nosotros migramos maestros del sistema al inicio, ¿sí?, con poco conocimiento del sistema, con una explicación básica. Cuando ya terminamos de conocer todo el sistema, puede ser que hagamos una migración definitiva conociendo ya el sistema en forma final. Y una migración de saldos iniciales. Hago una recomendación. Nunca intentar migrar la historia. Las estructuras de datos de los sistemas, ¿sí?, siempre son distintas. O sea, con lo cual lo que podemos hacer es migrar saldos de inicio o saldos pendientes al inicio del sistema. Es prácticamente imposible hacer una migración de la historia. Generalmente uno lo que tiene que hacer es resguardar o tener algún tipo de resguardo de backup de la historia de la empresa hasta el momento va a iniciar un nuevo sistema, ¿sí? Por último, la puesta en marcha. ¿Cómo nos va a acompañar el proveedor? Si lo va a hacer en forma presencial o remoto. ¿Y cuánto tiempo nos va a dedicar a esa puesta en marcha? Piensen que el momento en el cual ustedes se van a poner en marcha con el sistema, existen ciertos miedos, ¿no es cierto? O sea, generalmente existen algunas trabas, los usuarios suelen tener algunos temores con respecto a la utilización del sistema, y es importante que el software que el proveedor esté presente, ¿no es cierto?, para asistirnos justamente en el momento de la puesta en marcha. Validamos el acuerdo de finalización, pactamos la metodología de pase a soporte y mantenimiento. Acá hay distintas metodologías de acuerdo a distintos proveedores, ¿sí? Y vamos por último al cierre del proyecto. ¿Qué verificaciones hacemos? Bueno, obviamente que se haya cumplido todo lo que establecimos en el plan del proyecto, que se hayan cumplido los tiempos, que no haya habido grandes desvíos. Tengan en cuenta que los desvíos en el cronograma de tareas suelen implicar costos, ¿sí? Ese análisis de desvíos de costo del proyecto generalmente está dado por los tiempos. Si se cumplieron las expectativas, ¿sí?, y si aquellos criterios de aceptación que habíamos mencionado al inicio junto con el proveedor se cumplieron. Si el proyecto fue exitoso, esperemos que todas estas herramientas les sirvan. Bueno, una buena forma de celebrarlo es compartir una buena cena con todos los colaboradores y todos los usuarios que participaron del proyecto, ¿sí? Última pregunta, y no los molesto más. ¿Terminó la relación con el proveedor? Definitivamente no. Acá inicia una etapa posterior, que es el inicio del servicio de postventa. Que esto va a depender, obviamente, del proveedor que ustedes elijan. Por último, quiero dejarles una pequeña reflexión gráfica. Esto es un proyecto, ¿sí? Generalmente, fíjense que acá están explicitadas, o sea, las distintas fases que mencionábamos anteriormente, y esto es una relación entre los recursos y el tiempo.
Esta línea, esta curva marrón, generalmente son las expectativas que teníamos al inicio del proyecto con respecto a la implementación del software. Esta curva negra que aparece acá es el ciclo de vida del proyecto o normalmente la aplicación de tiempos en un proyecto, que generalmente son mayores entre la fase 3, la fase 2 y la fase 3, que es la etapa de capacitación, de testing, etc. Lo que tenemos que evitar es que no pase esto, ¿sí? O sea, que entremos, que las expectativas no se conviertan en un estado de desesperación porque no llegamos, porque no entendemos, porque no comprendimos lo que nos están trasladando o porque vemos que el sistema no reacciona de la forma que esperábamos. Por eso es tan importante todo el proceso que les marcábamos anteriormente. Todo lo que tiene que ver con la parte de selección y elección de nuestro proveedor y obviamente todo lo que implica el desarrollo del proyecto, ¿no es cierto?, en el control y el cumplimiento de los distintos hitos del proyecto de implementación. Lo que tenemos que tratar de hacer con todo esto es igualar las curvas, o sea, tratar de que no se separen demasiado, ¿sí?, y mantener una expectativa normal, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que se refiere al proyecto en sí. ¿Ok? Bien, aceleramos un poco sobre el final, pero nada, espero que les sea útil. Desde ya, cualquier consulta estoy a disposición de ustedes. Y nuevamente, darles las gracias por escucharme y darle las gracias a Juan Carlos por invitarme a participar. Muchísimas gracias a vos, Pablo. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Yo, dada la consigna de tiempo, te haría una sola, Pablo. Es, si tuvieses que compartir con nosotros como implementador experimentado que sos, ¿cuál fue tu mayor desafío en una pyme para hacer una implementación y cómo lo resolviste? ¿Qué nos contarías? Mira, acá, de vuelta, voy a volver sobre la charla anterior. Normalmente el mayor desafío se da cuando existen las urgencias, o sea, cuando el cliente llega y te plantea, necesito implementar esto en 30 días, ¿sí? Eh, es muy difícil a veces explicarle al cliente, mira, vos deberías cubrir una serie de procesos, ¿no es cierto?, para no fracasar en el sistema, digamos, para que la implementación sea exitosa. Eh, ¿Cómo resolverlo? Bueno, a través del convencimiento. Antes, en la charla anterior se habló mucho sobre esto del convencimiento y lo que tiene que ver con la teoría del cambio. Entonces, lo que tratamos de hacer es de demostrarle al cliente, ¿no es cierto?, que, bueno, que existen una serie de pasos que no se pueden obviar, ¿sí? Entonces, generalmente ese es un desafío. O sea, luchar contra los tiempos de proyecto siempre es un desafío. Ese es uno. El otro tiene que ver justamente con lo que se mencionaba antes, con la resistencia al cambio. Siempre nos encontramos con la famosa frase de, bueno, pero yo lo hacía de esta manera, o lo hacía distinto, o el software anterior hacía tal cosa, ¿sí? Eso muchas veces, con las disculpas de caso, depende de cómo la dirección de la empresa le traslade al usuario final el motivo del cambio. O sea, lo que yo explicaba inicialmente, ¿no es cierto?, con respecto a explicitar el motivo de por qué estamos cambiando el software, hay que bajarlo a la tierra. Bajarlo a la tierra significa bajarlo a los usuarios finales. Muchas veces nos dejan esa tarea a nosotros, ¿no es cierto? Y a lo mejor nosotros no somos los más indicados para hacerlo, ¿sí? El que debe hacerlo siempre es el director de la empresa o el dueño de la empresa, ¿sí? Bárbaro. Pablo, te hago una pregunta. Te pido por favor una respuesta relativamente corta, ¿no? Dale.
¿Cuál sería un plazo relativamente normal para completar un proceso de migración en una pyme? Pregunta Silvia Barrios. Un tiempo razonable, siempre obviamente va a depender del proveedor, pero yo creo que un tiempo razonable tiene que andar entre los 60 y los 90 días. Bien, No menos de eso, no menos de eso. perfecto entonces. Te agradezco en nombre de todos la participación, estuvo más que clara la metodología eh, y ojalá a partir de esto tengamos menos dolores de cabeza cuando querramos resolver los problemas de implementación en las pymes y no tengamos que recurrir ni a prenderle velas a ningún santo ni a ninguna otra solución mágica. Hay un camino posible y tiene que ver con una metodología, un orden y fundamentalmente una claridad respecto de las necesidades. ¿Mm? Así que muchísimas gracias, Pablo. Algo- También, Muchas les gracias a comento, ustedes.